Dice la poderosa palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, en el verso 7 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, dice el verso 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, llamado de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de los de Sicilia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras de blasfemia contra Moisés y contra Dios, y los soliviantaron al pueblo y los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Le pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley de Moisés. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, dice el verso 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Como el rostro de un ángel. Yo quiero hablarle en esta tarde. Dios te bendiga, Alex Hernández. Un saludo también hasta ahí, hasta Santa Bárbara, ¿verdad? Bueno, quiero hablarle bajo el tema la grandeza de Esteban. La grandeza de Esteban. Realmente en la Biblia hay grandes hombres de Dios cuyas historias deben de inspirarnos, cuyas historias nos deben animar a seguir hacia adelante. Pero vale la pena también aclarar que cuando decimos la grandeza de Esteban, no estamos hablando de una grandeza humana, no estamos hablando de una grandeza mala o grandeza personal, no estamos hablando de soberbia, no estamos hablando de altivez, no estamos hablando de, hermanos, de alguien de que sea grande en sí mismo, sino más bien de alguien que, humanamente hablando, igual que nosotros, igual que usted y que yo, con virtudes y con defectos, con cualidades muy buenas, pero también con debilidades, pasa a ser en las manos del Señor un instrumento de grande bendición para el pueblo del Señor. Y ese realmente es el caso de Esteban, del cual no se dice mucho, hermanos, acerca de su vida, acerca de su nacimiento, acerca incluso de su conversión. Pero lo que se dice acerca de Esteban es suficiente para tomarlo como ejemplo en esta tarde y hablar de la grandeza de este hombre, de este seguidor de Cristo, de este cristiano quien pudo compartir con los apóstoles, ¿verdad? Quien fue prácticamente formado por los apóstoles, quien, hermanos, de alguna forma nos demuestra que cuando se determina el hombre a servir a Dios, hermano, podrá venir vientos, podrá venir tempestades, podrán venir adversidades, pero el hombre que ha decidido entregar su vida y consagrar su vida al servicio de la obra del Señor, nada ni nadie le podrá detener. Y estoy hablando precisamente de Esteban, bajo el tema la grandeza de Esteban. Pero reitero, cuando digo la grandeza de Esteban, no estoy hablando de la grandeza de un hombre que humanamente represente altura. No, estoy hablando de alguien que en las manos del Señor se hace grande. Estoy hablando de alguien que por las cualidades, por las virtudes, por los atributos que este hombre tiene, se convierte en alguien, hermano, digno de ejemplo para nosotros, que alcanzó un peldaño más alto en cuanto a obediencia, en cuanto a servicio en la obra del Señor, pero fue precisamente porque
tenía cualidades de grandeza, tenía cualidades espirituales que le hacían distinguirse entre los seguidores del Señor. Y eran tiempos difíciles cuando la iglesia estaba prácticamente organizándose. La iglesia del Señor estaba entrando en un auge de crecimiento, y a la vez, cuando hay crecimiento, también se requiere que haya organización. El contexto de esta historia empieza cuando, hermanos, se habían descuidado las viudas de uno de los grupos de la iglesia del Señor, y comenzaron a levantarse ciertas críticas, comenzaron a exponer ciertas inconformidades específicamente en cuanto a la distribución de la ayuda en la primera iglesia del Señor. Y sucedió que, según los versos anteriores, para ser exacto, los primeros versos del capítulo 6 del libro de los Hechos, habla de que fue necesario que se nombrara a 7 diáconos precisamente para este trabajo. Estoy hablándole del contexto de esta historia para llegar a entender cómo sobresale la vida de Esteban, porque estoy hablando bajo el tema la grandeza de Esteban. Y cuando, mi hermano, dice la Biblia que es necesario elegir a estos 7 diáconos, entre los cuales resalta el nombre de Esteban, de quien la Biblia claramente dice que Esteban era un hombre lleno, un varón lleno de fe. Estoy leyendo Hechos 6:5. Dice que eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo. Mire, lleno de fe y del Espíritu Santo. Estamos hablando de un hombre quien fue escogido precisamente por Dios para, en esta parte de la historia, encargarse de la distribución económica. Estamos hablando de las ayudas que se hacían llegar a las viudas en aquellos días. Pero algo me sorprende en sobremanera, y es que los 7 diáconos que se escogieron eran hombres llenos del Espíritu Santo. Los 7 diáconos que escogieron eran hombres llenos de virtud, llenos de cualidades espirituales, hermano, tan grandes que realmente deja algo que aprender, o algo que nosotros podamos resaltar. Porque recuerde, se están eligiendo 7 diáconos para que se encarguen. Literalmente los discípulos dicen que van a elegir a 7 varones para que se encarguen de la distribución de la ayuda, mientras ellos se dedican a la predicación siempre de la palabra del Señor. Pero me sorprende en gran manera que para esta delegación administrativa, la Biblia dice que estos hombres eran hombres llenos del Espíritu Santo, eran hombres llenos de sabiduría. Eso me lleva a comprender algo sumamente importante, que aún en la obra del Señor, en la iglesia del Señor, aún para los trabajos administrativos, se requiere gente, hermanos, íntegra, gente llena del Espíritu Santo, gente realmente convertida, gente realmente entregada a la obra del Señor. Porque nosotros parece que con el tiempo hemos pensado que una labor administrativa en la iglesia, como parte de una directiva, como parte del diaconado, como tesorero, como secretario, como fiscal, como hermano el vocal de la iglesia, nosotros hemos creído que esos cargos o esas posiciones son de menor categoría que el predicar la palabra de Dios. Cuando yo veo el concepto bíblico, me doy cuenta que estas personas, que aunque fueron elegidas inicialmente para trabajo administrativo, la Biblia dice que eran hombres que tenían que tener cualidades como todo ministro del Señor, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de autoridad, llenos de poder y de unción de lo alto, para trabajo, repito, inicialmente administrativo. Pues la Biblia dice en Hechos capítulo 6 que para eso fueron escogidos estos 7 varones. Pero sobresale el nombre de Esteban. Sobresale el nombre de Esteban. ¿Sabe por qué? Porque al poco tiempo de Esteban haber sido electo para este trabajo administrativo, al poco tiempo Esteban de haber sido elegido para encargarse junto a los otros 6 diáconos de la distribución de ayuda, lo encontramos a Esteban predicando el poderoso mensaje del Evangelio de Cristo.
¿Sabe por qué? Porque no importa, hermanos, que si es el secretario, si es el tesorero, la tesorera, tiene que estar igual que convertido que el resto de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque así como tiene que tener la capacidad, como tiene que tener la integridad para desempeñar cualquier cargo dentro de la iglesia, de la misma forma tiene que tener la autoridad de Dios. De hecho, la tiene para predicar la palabra del Señor. Pero a veces nosotros nos manejamos conceptos equivocados porque pensamos, fulano no es tan bueno para predicar ni para esto, pero él es tesorero y esa función la desempeña bien. Déjeme decirle que como creyente convertido, nacido de nuevo, lavado con la sangre del Cordero, bautizado en el Espíritu Santo y sellado pues previamente, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, significa de que así como puede desempeñar el cargo de tesorero, debe estar apto, debe estar preparado para también predicar en el momento que sea necesario la poderosa palabra del Señor. Eso sucede con Esteban. En el capítulo 6 del verso 1 al 6, en Hechos capítulo 6 del verso 1 al 6, encontramos la elección de los 7 diáconos, que repito, entre los cuales sobresale Esteban. Pero ya del capítulo 7 en adelante, verso 7 en adelante del capítulo 6 de los Hechos, encontramos a un Esteban que literalmente dice el verso 8, mire, Hechos 6:8 dice, y Esteban, lleno de gracia, lleno de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Oiga, qué tremendo. Al poco tiempo, obviamente la iglesia seguía creciendo. Ahora ellos estaban ocupando una posición administrativa, pero como la iglesia iba creciendo, así como había hecho falta una directiva para administrar fondos, más adelante iba a hacer falta hombres y mujeres valientes que pasaran a la primera línea a predicar el evangelio. Ya Esteban deja ese cargo para que lo tome otro administrativamente y él pasa a la primera línea a predicar el evangelio al lado de los apóstoles. Porque repito, se debe estar preparado. No solamente es un trabajo administrativo, no, es la obra del Señor. Y en todos los sentidos se requiere integridad, se requiere que sea lleno del Espíritu Santo, que tenga sabiduría para que pueda desempeñar el trabajo de la obra del Señor con mucha integridad. Es tremendo encontrar lugares donde incluso las personas que tienen estos cargos administrativos, incluso hasta les hace falta para convertirse, hasta les hace falta para ser cristianos de verdad. Pero como pensamos que tienen un cargo administrativo, no es tan necesario. No es necesario que sean llenos del Espíritu Santo. Aunque sin embargo la palabra dice que sí era necesario. Estos requisitos eran indispensables en los diáconos que se estaban buscando, ¿verdad? Mire cómo dice el primer verso del capítulo 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones entre los griegos con los hebreos. Había una murmuración de los griegos con los hebreos porque literalmente dice de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, la iglesia primitiva tenía mucho énfasis y mucho cuidado. Había ciertas consideraciones y las primeras consideraciones eran para las viudas. Yo lo decía un día de esto en un mensaje. Las viudas, los huérfanos y los extranjeros tenían trato especial. Tenían un trato especial. Recibir una visita, hermanos, era un acto tan grande de cortesía, un acto tan grande de hermanos, con un significado espiritual tan grande, que era parte de, hermanos, la cultura de la iglesia de Cristo en aquellos días en Jerusalén. Las viudas, los huérfanos y los extranjeros, los que estaban de paso por la ciudad. Pero en el caso en particular del que estamos hablando, es que las viudas de un sector estaban siendo, según ellos, estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de estas ayudas. Entonces lo que sucedió fue que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues
entre vosotros a 7 varones. Y aquí comienza, hermanos, los requisitos. Dice 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros seguiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Oiga esto. Por eso yo le estaba explicando que están haciendo una elección para un cargo, para una labor administrativa de distribución. Sin embargo, me llama la atención que los requisitos para que desempeñaran este cargo eran que tenían que ser hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Estoy hablando bajo el tema la grandeza de Esteban. La grandeza de Esteban, porque realmente este hombre, hermano, con sus actitudes, con sus cualidades, con las virtudes que este hombre tenía, llegó a ser grande, no quizás en la tierra, llegó a ser grande en el reino de los cielos, porque recuerde que el que aquí se hace pequeño, allá es grande en el reino de los cielos. No estamos hablando acerca de la grandeza bajo el contexto de la grandeza humana, no. Estamos hablando de la grandeza de un hombre y de una mujer que se pone en las manos del Señor y que Dios hace de él o de ella algo grande, algo precioso. Ahora, ¿qué sucedió? Aquí hay puntos importantes que mencionar. Yo le voy a mencionar algunos así rápidamente. Primero, me llama la atención que cuando la iglesia crece, también crecen las obligaciones. Cuando la iglesia del Señor crece, crece con ello las obligaciones. Se requiere organizarse, se requiere sentarse, planificar, organizar todo para que no se escape nada. A veces uno, hermano, parece que a veces uno ama la improvisación. Y yo sé que Dios no está de acuerdo con la improvisación. Ahora, si usted se sentó a planificar algo, si usted se sentó con cabeza fría a analizar todo, a ver previamente todo cómo lo iba a organizar y cómo iba a ser, y aún así a usted se le escapa algo, déjeme decirle que Dios le va a respaldar, Dios le va a ayudar, Dios le va a iluminar para que pueda salir a última hora con algo que a lo mejor se le escapó. Porque lo sabemos, hermano, por más que tratemos de hacer las cosas de la mejor manera, siempre hay algo que se nos escapa a última hora. Pero eso no es improvisación. Improvisación es aquella persona que siempre está, valga la redundancia, siempre está improvisando. Nunca se organiza, nunca se sienta a planificar algo, nunca se sienta a organizar las cosas, nunca delega que alguien haga esto, que otro haga esto para que cada quien esté activo trabajando, sino que siempre termina improvisando todo. Dios no está de acuerdo con la improvisación. Hay que sentarse. Eso hizo la iglesia, se sentaron, dialogaron, llegaron a acuerdos, nombraron personas, establecieron personas y dijeron, bueno, de aquí en adelante ya no nos vamos a preocupar por esto porque ya tenemos estos varones electos para que hagan este trabajo. Pero lo que digo es, número uno, cuando la iglesia crece, crecen también las obligaciones, crecen los compromisos. Y debemos de estar conscientes que conforme la iglesia avanza, que conforme el número crece, que conforme nos vamos ensanchando, van llegando nuevas responsabilidades. Y tenemos que estar a la altura para poder cumplirla. Tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar preparados. Los que ahora estamos en alguna posición, en algún puesto, en algún cargo, que por gracia y misericordia estamos ahí, debemos de saber que detrás de nosotros viene una generación. Y a lo mejor nosotros vamos a tener que dar un paso al frente en algún momento o un paso al costado en algún momento, pero por el bien de la obra del Señor, que no se tiene que detener, que tiene que seguir adelante, debemos de saber que cuando crece la obra, cuando crece la iglesia, también crece con ello las responsabilidades. Y eso fue lo que sucedió. Por eso, repito, usted ve a Esteban desempeñando un trabajo administrativo primeramente, pero rápidamente usted lo ve a Esteban en la primera línea donde están predicando la palabra del Señor. Ya cuando Esteban pasa a esa primera línea donde están los que están predicando, ya habían otros que estaban ocupando los cargos administrativos que ellos habían dejado anteriormente.
pero fue una transición rápida. Pero vuelvo y repito, ¿qué podemos aprender de este pasaje? O acerca de la grandeza de este hombre, de Esteban, que cuando crece la iglesia, crece también las obligaciones. Me llama la atención también, número dos, la grande diferencia, el gran contrapeso entre la sabiduría humana y la sabiduría espiritual o la sabiduría de lo alto. Mire cómo dice el verso 10. Dice que, mire, se reunieron varias personas, no solamente de un sector, no solamente de un lugar, sino que de diferentes localidades se levantaron en contra de Esteban. No era uno contra Esteban, no. Eran varias personas. Entiendo yo que era gente conocedora de la palabra de Dios, conocedores profundos de la ley. Algunos quizás eran hasta maestros de la ley. Se levantaron en contra de Esteban. Un grupo de personas, de líderes, se levantaron en contra de Esteban. Pero ¿sabe qué? Esteban tenía la sabiduría de lo alto. Esteban estaba capacitado por el Dios de los cielos. ¿Y sabe qué sucedió? Dice el verso 10. Bueno, le voy a leer el 9 más bien. Dice en el 9, estoy leyendo Hechos 6:9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, disputando contra Esteban. Oiga bien, cuando hablamos de los libertos, hablamos de personas que se habían convertido al Señor, pero que eran parte de los que en un tiempo habían sido esclavos y ahora están siendo parte de la iglesia del Señor. Estos ex esclavos estaban organizados en un grupo y les decían los libertos, pero el punto es que estaba este grupo de los libertos, estaban los de Cirene de Alejandría, estaban también los de Sicilia de Asia, disputando contra Esteban. Y usted me dirá, pero Esteban estaba solo. No estaba solo. Esteban tenía la sabiduría de lo alto. Esteban tenía la unción, el poder sobre él. Y cuando alguien tiene la unción, cuando alguien tiene el poder, se van a levantar, hermano, mil a un lado y mil a otro lado contra suya y en contra mía. Pero mi hermano, la sabiduría de lo alto siempre va a pesar más que la sabiduría terrenal. Eso dice el verso 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Qué tremendo, mi hermano. Toda esta gente, todos estos maestros de la ley, todos estos profesionales de la ley, todos estos grandes eruditos, cuando Esteban hablaba, lleno de poder de Dios, lleno de denuedo, lleno de autoridad, con una sabiduría de lo alto, no podían resistir, dice la Biblia. No podían resistir a Esteban. Y era tanta la cólera que incluso la Biblia dice que crujían los dientes cuando Esteban hablaba. Mire, la palabra, la sabiduría que había en Esteban les chocaba tanto a ellos porque no podían aceptar. Ellos no eran capaces de entender que el Espíritu Santo en este hombre, la sabiduría de lo alto que estaba en este hombre, hermano, trastocaba, compungía quizás al más duro de corazón, porque hablaba con una autoridad, hablaba con un denuedo, mi hermano, pero tremendo, que incluso a esta gente se le hacía difícil resistir. Se le hacía difícil resistir. Por eso es que cuando Pedro predicaba, hermanos, en los primeros capítulos de este libro de los Hechos, la gente se compungía de corazón cuando Pedro predicó su primer sermón, donde miles se convirtieron en el primero, en el segundo, en el tercero. Cuando Pablo fue, hermanos, llevado ante las autoridades con denuedo, con autoridad, Pablo comenzó a hablar, no por la sabiduría humana que tenía, no por la sabiduría terrenal que Pablo tenía, no. Pablo había aprendido desde el principio. Pablo había llegado a la conclusión de que él humanamente no sabía nada. Y comenzó a descansar en el Señor. Y cuando el hombre descansa en el Señor y no en su sabiduría humana, mi hermano, ese hombre y esa mujer es un potencial grande en las manos del Señor. Y eso pasó con Esteban.
Eso pasó con Esteban, a quien en primera instancia lo consideraron para una función administrativa, pero estaban claros los requisitos: lleno de poder, de buen testimonio, lleno de sabiduría. Porque en cuanto fuera posible, a la brevedad posible, a la velocidad que iba creciendo la iglesia, pronto, hermano, Esteban, como tal sucedió, tuvo que pasar a la primera línea, y era comenzar a predicar el evangelio de Cristo. De tal forma que cuando Esteban pasó esa primera línea, se tuvo que enfrentar a todos estos grandes eruditos, pero no podían resistir. Y me llama la atención eso. Primero, número uno, que conforme la iglesia crecía, crecían también las obligaciones. Número dos, me sorprende, hermano, la sabiduría que este hombre tenía, que no era una sabiduría terrenal, no era una sabiduría humana, sino que era una sabiduría de lo alto. Era una sabiduría de lo alto, porque cuando este hombre se expresaba, cuando este hombre hablaba, hermano, a los enemigos de la cruz le chocaba más bien lo que Esteban decía. Pero, hermanos, al resto de la gente, de los oyentes que estaban ahí, eso llegaba a lo más profundo de sus corazones. Y aquella gente, yo me imagino que lo que más les chocaba a ellos es que con toda la preparación que ellos tenían, con todo el estudio que ellos habían sacado, no podían hablar con la sabiduría que Esteban hablaba, porque tenía la sabiduría de lo alto. Y vale la pena hacer esa comparación, lo que es la sabiduría humana y lo que es la sabiduría de lo alto. Y qué maravilloso es cuando se logra, cuando se alcanza esa combinación, cuando se logra tomar la sabiduría humana sujeta a la sabiduría de lo alto. Mi hermano, es algo poderoso. Es algo poderoso, porque la sabiduría humana por sí sola no vale nada. Es basura delante del Señor. Pero no podemos dejar de decir que el estudio, la preparación no sea útil. Estamos claros que es útil, pero por encima de la sabiduría humana está la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto. En aquellos días, y yo lo dije hace un tiempo, hace unos días, lo mencioné, pero lo voy a mencionar ahora porque estoy hablando precisamente de la sabiduría humana y de la sabiduría de lo alto. Me llama en sobremanera que en esos días, hermano, para esta iglesia no había tanta preparación secular. De hecho, Pedro y Juan eran hombres del vulgo. Habían sido tomados del vulgo, eran de poca preparación, de poca letra. Pero estos hombres de poca letra, de poca preparación, con sabiduría de lo alto, comenzaron a hablar con una autoridad, con un denuedo que sorprendía a reyes, sorprendía a gobernadores, sorprendía a los mismos eruditos. Pero la forma en que los grandes eruditos mostraban su sorpresa eran en total desacuerdo con ellos. En total desacuerdo. No había mucha preparación, pero había temor de Dios. Curiosamente, el hombre en este tiempo que vivimos, cuanto más se prepara en la teología, menos temor de Dios tiene. Tristemente es esa la realidad de hoy, porque parece que los hombres en este tiempo persiguen mucho más la sabiduría terrenal, carnal, humana, que Pablo incluso dice diabólica, que la sabiduría de lo alto. Porque hemos dejado de buscar allá, y allá donde está la sabiduría más grande que el hombre puede tener, que el hombre puede conocer. Cuando se pone esa persona, ese hombre, esa mujer, como dije antes, con virtudes, con defectos, quizás no las mejores cualidades, pero cuando ese hombre y esa mujer se ponen en las manos del Señor, Dios hace de ese hombre y de esa mujer cosas grandes. Pues este hombre Esteban, llamado Esteban, la grandeza de Esteban es el tema de esta tarde. Me sorprende la sabiduría que este hombre tenía. Pero también, además, vale la pena, número 3, mencionar las artimañas del enemigo. Dice en el verso 11 que sobornaron a unos hombres para que hablaran en mal de Esteban. Sobornaron. Mire qué sinvergüenza, mire qué puerco es el enemigo.
sobornaron a unos hombres para que hablaran en mal de Esteban. Qué tremendo, mi hermano, porque mire, la envidia es algo terrible y en el pueblo del Señor no es la excepción. Existe la envidia ministerial. Hay gente que no quiere que otros crezcan. De hecho, hay hombres que están, hermano, tratando la manera de tener siempre bajo su sombra o bajo su bota, bajo su pie, a grandes líderes. Eso no es la voluntad de Dios. La iglesia no se mide por la cantidad de gente que tiene adentro, no. La iglesia del Señor se mide por la cantidad de gente que envía allá donde está la necesidad. Yo siempre he creído que un líder, siempre he creído que, hermanos, un hombre, una mujer con llamado, con ministerio, yo no puedo retenerla más del tiempo que deba, porque a lo mejor voy a matar el llamado que hay en ese hombre y en esa mujer. A lo mejor, hermano, voy a tener responsabilidad grande delante del Señor. Si no le abro las puertas, si no permito que cuando llegue el tiempo, cuando llegue el momento, extienda sus alas y vuela y hermano, se encamine en el llamado que Dios le ha hecho. Porque la iglesia no se mide por la cantidad de gente que tiene adentro. Se mide la iglesia del Señor por la cantidad de gente que envía allá afuera donde está la necesidad. Y este hombre, hermano, comenzaron a levantar artimañas en contra de él. Es decir, en lugar de apoyarlo, en lugar de animarlo, en lugar de motivarlo, comenzaron a levantar calumnias en contra de él. Mire, comenzaron a tramar embuste contra él de tal forma que pagaron, sobornaron a una gente para que hablaran falsedad, para que dijeran mentiras en contra de Esteban. Eso se parece mucho a lo que sucede hoy en día. Cuando alguien tiene, hermanos, potencial, cuando Dios comienza a usar a alguien, cuando Dios comienza a levantarlo, siempre se va a levantar el enemigo en contra de él. Siempre las artimañas del enemigo se van a levantar. Siempre va a haber alguien que se va a levantar para atacarlo, para difamarlo, que aunque no tenga evidencia de lo que está diciendo, pero va a comenzar a atacarlo, a difamarlo, porque sabe el enemigo que de esa manera le va a hacer daño a su ministerio. Eso lo estaban haciendo con Esteban. Número 1, cuando la iglesia crece, crecen también las obligaciones. Número 2, la sabiduría humana y la sabiduría de lo alto. Número 3, las artimañas del enemigo. Siempre las artimañas del enemigo van a aparecer en contra de los hombres y de las mujeres de Dios. Y van a salir del mismo pueblo. No van a venir del mundo. No van a venir de los inconversos. Porque déjeme decirle a Esteban, los primeros que querían matarlo no eran los inconversos. Los inconversos estaban felices con el mensaje de Esteban. La gente se estaba convirtiendo. Los pecadores estaban dejando la vida de pecado. ¿Saben los que estaban enojados? ¿Saben los que estaban incómodos? Los maestros de la ley. ¿Sabe por qué? Porque ellos decían, ni nosotros con los años que tenemos de preparación podemos hablar con la sabiduría que habla Esteban. Y dijeron, este hombre hay que detenerlo a toda costa, este hombre hay que pararlo. ¿Y sabe qué hicieron? Hicieron uso de las artimañas del enemigo. Le pagaron a alguien, le pagaron a unos varones para que dijeran que Esteban estaba hablando en contra de la ley de Moisés. Para que dijeran que Esteban estaba en contra de ellos, que Esteban estaba hablando de Jesús y que Jesús decía que iba a destruir el templo y que iba a cambiar toda la ley de Moisés. Comenzaron a levantar argumentos en contra de Esteban. Pero Esteban estaba, hermano, tranquilo. Mire, le dijeron a Esteban, hemos oído decir que este Jesús de Nazaret, estoy leyendo Hechos 6:14, hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y aquí llego a un punto de comparación, porque estamos hablando bajo el tema la grandeza de Esteban. Pero hablar de la grandeza de Esteban es sinónimo de humildad. Es sinónimo de alguien, hermano, que muere para sí mismo para vivir para Dios. No estamos hablando de la grandeza de Esteban bajo el concepto de la grandeza humana,
bajo el concepto de la soberbia, de la altivez. No es ese el concepto de la grandeza de Esteban. Cuando hablamos de la grandeza de Esteban, hablamos de un hombre humilde, de un hombre sencillo, de un hombre con poca preparación quizá terrenal, pero de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y de fe. Esas son las virtudes grandes que tenía Esteban, como los otros 6 varones que fueron electos. Pero en medio de todo esto, Esteban en adversidad, porque déjeme decirlo, esto es importante, hermano. Mire, este tipo de hombres y de mujeres con estas virtudes asombrosas en la adversidad, en las tempestades, cuando se hacen más fuertes. Los cobardes salen corriendo, se esconden, se meten bajo la tierra. Los cobardes, hermano, al primer problema salen huyendo. Los que tienen estas virtudes que tenía Esteban, los hace grandes en medio de la adversidad. Y llego a este punto de comparación, ¿sabe por qué? Porque el verso 15 habla, se lo voy a leer, Hechos 6:15, dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron en su rostro como el rostro de un ángel. Oiga esto. Estoy leyendo Hechos capítulo 6, verso 15. Me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque veo una similitud de Esteban con Cristo. Y es que realmente este tipo de líderes, su punto de referencia para su conducta, para su actitud, para su forma de vivir, era Jesús. Y estos hombres, con esa misma unción, con ese mismo espíritu, con esa misma sabiduría, en los momentos de adversidad, estos hombres, en lugar de menguar, se hacían más grandes. En lugar de retroceder, estos hombres, hermanos, sacaban fuerza, como dice también el libro de los Hechos más adelante, que sacaban fuerza de la debilidad. O más bien Hebreos capítulo 11, en los versos finales, dice que si hacían fuertes en batalla. Oiga eso, si hacían fuertes en batalla. Este tipo de hombres, cuanto más adversidad se levantaban, más fuertes se hacían. Cuanto más el enemigo quería callarlos, más con autoridad hablaban. Cuanto más artimaña se levantaba en contra de ellos, ellos todavía hablaban con más denuedo, con más autoridad. Pero en ese verso 15, para ir terminando este mensaje, me llama la atención porque hay una similitud, una comparación entre Esteban y Cristo, o más bien entre Cristo y Esteban. Que, repito, el punto de referencia de todo creyente debe de ser la vida de Cristo, el testimonio de Cristo en la tierra, su ministerio, cómo lo desarrolló, qué hizo Jesús, cómo se condujo, cuál era su forma de predicar, cuál era su forma de enseñar, cómo confrontaba el pecado. Porque es cierto, siempre, hermano, Jesús iba fuerte y directo con el pecado, pero ¿sabe de quién? Jesús siempre mostró misericordia del pecador que era sorprendido en una falta. Buscaba siempre la forma de restaurarle, de levantarle, de animarle. ¿Sabe contra quiénes Jesús fue de frente y fuerte? Sin misericordia, fue duro. ¿Sabe con quiénes? Con los religiosos. Con los religiosos, a los que les dijo: no se sorprendan que delante de ustedes van las prostitutas. A quienes les dijo que su corazón estaba negro por dentro, solamente eran como sepulcros blanqueados por fuera. Contra los religiosos, contra los que se creían mejores, contra los que estaban dentro de la sinagoga, pero no se habían convertido, contra ellos Jesús fue duro. Allí Jesús fue fuerte, no contra el pecador que quería, hermanos, cambiar de vida, no contra la prostituta que quería dejar esa vida de pecado. Contra ellos Jesús siempre fue con amor, con ternura, con compasión. Pero fue determinante Jesús con los religiosos. Fue fuerte Jesús con aquellos que tergiversaban el evangelio, queriendo poner cargas a la gente que ni ellos mismos podían llevar.
Pero me llama la atención en el verso 15 la similitud entre Cristo y Esteban. Dice que estando en el concilio frente a las autoridades, se le quedaron viendo a Esteban y el rostro de Esteban parecía que era el rostro de un ángel. El rostro de un ángel. Y le voy a mencionar tres cosas que habían de parecido entre Cristo y Esteban. Número uno, es que ambos fueron acusados injustamente. Ambos fueron acusados injustamente. Tanto Esteban como Cristo fueron acusados injustamente. Fueron calumniados, le levantaron, argumentos sin base. Mire, yo le puedo asegurar que en cualquier tribunal, la acusación contra Esteban y contra Cristo, que es de lo que estamos hablando en esta tarde, se hubiera caído. Se hubiera caído porque ninguno, ni contra Esteban, ni contra Cristo, pusieron los testigos necesarios con las evidencias. Porque aquí no se trata solo de testigos, que yo vi, no. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las evidencias que usted tiene? Porque pegado a ese testigo que estaba ahí, mire mi hermano, eso de pagar testigos no es de ahora. Eso ha sido desde los tiempos bíblicos, que le pagaban a la gente para que fuera a testificar. Pero no era suficiente que hubiera un testigo ahí, no. Aparte de eso, tenían que haber evidencias, tenían que haber pruebas, tenían que haber más de 2 o 3 testigos. Recuerde que de 2 a 3 testigos constaba todo negocio. Pero en este caso ni a Cristo ni a Esteban le comprobaron los delitos por los que le estaban acusando. Pero ¿sabe qué? Me llama la atención la similitud que hay entre Esteban y Cristo. Número uno, es que ambos fueron acusados injustamente. Ambos fueron acusados injustamente. Número dos, ambos fueron condenados a muerte por esas acusaciones sin fundamento. Número tres, ambos dijeron, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban y Jesús perdonaron a última hora, en el último instante, antes de exhalar el último suspiro. Tanto Cristo como Esteban dijeron, no les tomes en cuenta este pecado. Perdonaron a sus verdugos. Había una similitud entre Esteban y Cristo que iba más allá de las palabras. Realmente este hombre estaba convencido que el evangelio que predicaba, que era el evangelio de Cristo, era la verdad que hacía libre al hombre. Esta gente estaba determinada, esta gente estaba resuelta. Pero además de esto, le voy a agregar este cuarto punto de comparación entre Cristo y Esteban. Primero dije que ambos fueron acusados injustamente. Segundo, ambos fueron condenados a muerte. Tercero, ambos, tanto Cristo como Esteban, perdonaron a sus verdugos en el último segundo antes de morir físicamente. Pero ¿sabe qué? Número 4. Tanto la actitud de Esteban como la de Cristo fue la misma en el instante en que estaban siendo condenados a muerte. De tal forma que dice el verso 15, que los que estaban ahí en el concilio, en el Sanedrín, vieron a Esteban sentado ahí, en el banquillo de los acusados, injustamente, y se le quedaron mirando y vieron a Esteban. El rostro de Esteban reflejaba, me imagino que brillaba, lo vieron como el rostro de un ángel. Lo mismo pudo decir Herodes cuando tenía a Jesús. Lo mismo dijo Pilato cuando tenía a Jesús ahí. ¿Sabe por qué? Porque Jesús tenía una tranquilidad. Jesús estaba tan sereno, a pesar que lo habían condenado a muerte. A pesar cuando Herodes le dice, no sabes que yo tengo la autoridad para soltarte o para crucificarte, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me dices nada a mí? Pero Jesús tenía una tranquilidad, hermano, que no me cabe la menor duda, que en ese instante estar viendo a Jesús tenía que ser como estar viendo un ángel. Al igual que Esteban,
Literalmente dice la Biblia, se lo voy a leer, Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Usted quiere saber qué tan grande delante de Dios puede ser usted como hombre, como mujer de Dios, como creyente? Recuerde, no estamos hablando de grandeza bajo el concepto de la grandeza humana, porque la grandeza humana equivale a soberbia, equivale a altivez. Estamos hablando de alguien que cuanto más pequeño se hace en la tierra, más grande es en los cielos. ¿Sabe dónde puede notar eso usted? Cuando usted está pasando por la prueba, cuando usted está pasando por la tormenta. ¿Cuál es la actitud suya? Cuando de usted dicen algo que no es cierto, ¿cuál es su actitud? Porque el rostro de Esteban, dice la Biblia, que era como el rostro de un ángel. Yo no sé si el rostro suyo, cuando su vecino levanta calumnia en contra de usted y comienza a querer manchar su reputación, su testimonio, yo no sé si su rostro es como el rostro de un ángel. Debería de ser así. Debería de ser así. ¿Sabe por qué? Porque cuanto más nosotros nos humillamos, repito, en esta tierra, más grandes somos en los cielos. Así que en esta preciosa tarde, el tema ha sido la grandeza de Esteban. Porque de los 7, el que sobresale en esta historia, o en el pasaje que hemos leído en esta tarde, es Esteban. Y destaca no por virtudes, hermanos, personales, sino que es porque en este hombre había algo especial que Dios había depositado. Era un hombre de buen testimonio. Y cuando un hombre de buen testimonio, hermanos, es llamado, cuando un hombre de buen testimonio es comisionado, siempre el enemigo va a querer poner el testimonio de este hombre o de esta mujer por el piso. Siempre va a ser así. Porque lo quisieron hacer con Esteban. Recuerde, le pagaron a una gente, le dieron dinero para que comenzaran a difamar a Esteban. Pero ¿sabe qué hizo Esteban? Esteban se quedó tranquilo. Esteban se quedó tranquilo, ¿sabe por qué? Porque Esteban sabía de dónde venían los ataques. Cuando el enemigo se levanta en su contra, cuando vengan ataques de un lado y de otro, yo le voy a decir en esta tarde, solo guarde silencio, quédese tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque cuanto más usted resista, Dios va a comenzar a glorificarse. ¿Sabe para qué? Para avergonzar a sus enemigos, para avergonzar a los que se levantaron en su contra. Pero quiera Dios que su rostro y el mío, cuando estemos en una situación como esta que pasó Esteban, al igual que la que pasó Jesús, nuestro rostro refleje como el reflejo, valga la redundancia, de un ángel. Quiera Dios que haya en nosotros esa misma virtud y cualidad de que aún en medio de los momentos más difíciles podamos mantener la confianza plena en el Señor.